Lectura del libro de Jonás, en el capítulo 3, versículos del 6 al 10. Escrito está: Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Palabra de Dios. Tenemos aquí en estas breves palabras, en esta breve lectura realizada el día de hoy, considerada quizás dentro de las lecturas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, eh, quizás uno de los mayores milagros de los que se puede hablar en la Biblia en cuanto a conversión, ya que reza, ¿no?, de que toda una ciudad pagana, en su totalidad, valga la redundancia, incluyendo su rey y sus principales, se arrepienten, se vuelven a Dios. Hemos estudiado muchas otras citas bíblicas en la época de Moisés y todo esto, y el pueblo de Israel y todo ello, pero como efecto de arrepentimiento, esta es quizás una de las más grandes, si no la más grande, de toda la escritura en cuanto a la conversión de arrepentimiento, ¿vale? No sabemos exactamente la cantidad de personas que podían haber habitado, pero sí se habla de una ciudad grande, la ciudad principal, la ciudad capital de un reinado, el reinado de Asirio, y todo habla, la palabra de Dios reza que desde el mayor hasta el menor, guiados a confesar sus pecados. Y este de notar, y podemos estar yendo atrás y adelante, ¿no?, porque el libro es bastante corto, como con una simple palabra, una simple oración o una simple proclamación de un profeta que había rechazado ese llamado, que había salido huyendo, que había salido escapándose de la voluntad de Dios de servir y de proclamar ese arrepentimiento en la ciudad de Nínive, una cantidad de gente puede llegar a conocer el Evangelio. Una vez más, el meollo del asunto y de la reflexión del asunto es de saber de que Dios dispone de todo en su momento, conforme a su voluntad, y sin ser grandes letrados, sin ser grandes profetas, sin conocer a fondo mucho más que en la ley y el Evangelio, Dios puede hacer y va a hacer la obra conforme a la voluntad. Estamos hablando de tiempos totalmente diferentes, obviamente, el tiempo de Jonás, inclusive después el tiempo de los profetas que le siguieron, con Miqueas, Jeremías y todo esto, y así sucesivamente, ¿no? Pero sí es un ejemplo y a tener en cuenta esa situación, ¿no? Esa realidad. Vemos una vez más también ver reflejados muchos, por decirlo de alguna manera, muchas cifras, ¿no?, que siempre se han estudiado y se han hablado bíblicamente. 40 días le dio también Jesús en el desierto, después de su bautismo. Se nota mucho con pruebas, con tiempo de arrepentimiento, tiempo de reflexión, cuaresma. Todas esas fechas siempre asocian a todas esas cosas. Esa no lo voy a decir en numerología porque no es la ciencia de las numeraciones, pero sí hay cifras estipuladas
que bíblicamente se asociaban a todo eso, pero simplemente por el hecho, motivo y razón de que eso llamara a reflexión. 3 días estuvo Jonás en el vientre del pez, 3 días. También 3 días estuvo el Señor en su muerte y resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. La ventaja, la bendición es que Nínive no necesitó de esos 40 días para arrepentirse. Nínive en su primer llamado, pues reconoció ese error. Vemos que empezando por el capítulo 6, aunque si nos remontamos al estudio de la semana pasada, vemos que Jonás salió predicando una simple frase, una simple palabra, y voy a buscarla por aquí, y decía, él clamaba, sería, él predicaba, ¿no? Jonás, dentro de 40 días Dios va a destruir a toda la ciudad de Nínive, etcétera, 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 y más, citándola, parafraseándola literalmente. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad en el versículo 4 del capítulo 3, comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y la ciudad dice más arriba que se tomaba 3 días en recorrer para poder atravesarla entera. Camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Vale? Y lo siguiente, que fue con lo que se culminó el estudio, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos, ¿vale? Cómo ese simple hecho, el poder de la palabra de Dios en una simple frase, que aquí está resumida, pero podemos deducir, se puede atisbar de que puede que haya tenido algún otro tipo de mensaje alrededor de la palabra, no simplemente este hecho, sino haciendo alusión al arrepentimiento, arrepiéntanse, vuelvan hacia Dios, porque Dios me ha proclamado que dentro de 40 días, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás esto es una porción resumida o de los escritos que se hayan encontrado, ¿vale? Y vemos que dice que la noticia llegó hasta el rey de Nínive, no directamente de la palabra ni de la boca de Jonás, llegó hasta los oídos del rey, por el boca a boca. Se fue propagando la palabra y el mensaje de boca a boca. Y sin haber visto a Jonás, quizás habría escuchado la historia de Jonás, quizás habría escuchado lo que había acontecido en su vida, cómo lo escupió ese pez y salió vivo de ese pez. Y pues todo esto lo conllevó a sentir ese estruendo en su corazón, reflexionar y sin dudarlo por un segundo, tomó la misma actitud de todos los hombres que fueron escuchando la palabra y el mensaje de Jonás, y de manera inmediata dice que se quitó sus vestiduras reales, se bajó de su trono real y se sentó en un sitio humilde. Aquí se puede literalmente tomar como que se vistió de saco y literalmente que se sentó sobre ceniza, sobre tierra, o también se puede interpretar que se quitó sus vestiduras, se vistió de ropa humilde y se sentó fuera del trono, se sentó en el suelo, se sentó en la arena, se sentó en la entrada del templo, se sentó en un sitio no correspondiente a un rey, haciéndose, humillándose a sí mismo en señal de arrepentimiento, ¿vale? Esto da testimonio del rey, pero también daba testimonio de las personas del pueblo, a que él se sentía como uno más de ellos y de su pueblo como pecadores arrepentidos. Eso es un ejemplo de cómo siempre nosotros nos hemos visto, tanto justos como pecadores. Este que está acá no es mejor por llevar esta vestidura. Ha sido escogido y llamado por Dios y aceptado él este llamado para tratar de servirle con su ayuda y ser ese medio de gracia, pero no soy ni mejor ni peor que vosotros, soy exactamente igual, con una labor y una función quizás un poco por encima en cuanto a los estudios, a la guía y a todo, pero
humanamente hablando y ante los ojos de Dios exactamente igual. No soy ni mejor ni peor que vosotros. Entonces, vuelvo y digo, demuestra cómo nosotros mismos debemos vernos a todo y cada uno de nosotros y cómo debemos ver también a los demás. O sea, vemos cómo hay que ser humildes para todos, porque Dios no hace acepción de personas, ni de estatus sociales, ni de raza, ni de credos. El sacrificio que hizo en la cruz del Calvario fue por y para todos, sin tener en cuenta la condición del ser humano. Él vino a hacer su sacrificio por todos, ¿vale? Entonces, no conforme con eso, el rey se vuelve también un emisor, el rey se vuelve un transmisor de esa palabra, crea ese edicto, ¿no? ¿Vale? Crea esa, no llamemos ley, porque ya la gente quizás estaba hastiada de escuchar esa palabra de ley, sino crea ese edicto donde dice de que todos los ciudadanos deben buscar de este humilde profeta, ¿no? Vestido con harapos y habiendo sido escupido de un pez, ¿no? ¿Qué pudo haber influido para que todas estas personas pudieran llegar a los pies del Señor? ¿Qué pudo haber ocurrido, ¿no? Para todas estas situaciones. Si nos adentramos o nos vamos hacia atrás en el libro, pues bueno, podemos ver todo lo que estuvo viviendo y todo el plan que ya Dios tenía trazado para esa ciudad. ¿Por qué? Porque desde el mismo instante en que llama a Jonás y que Jonás se escabulle de su labor y de su comisionado, ya desde el mismo barco, cuando él hace profesión de su fe diciendo que sí, que había sido su culpa porque él era un profeta, él creía en el Dios Altísimo. ¿Ah? ¿Recuerdan ese primer estudio que tuvimos? Cómo la gente empezó y todos los que estaban en el barco, todos esos paganos que tenían dioses ajenos, se volvieron a Dios y decían que clamaban a Dios para ver qué hacer con Jonás, que no querían caer en ese pecado de arrojarlo al mar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, solo Dios sabe el plan que él tenía para Nínive desde sus inicios y por eso él envió a este profeta que rechazó ese llamado, profeta que fue arrojado, profeta que fue tragado por un pez y después fue arrojado en las orillas otra vez. Entonces, todo este preámbulo ha servido y sirvió para que todo el pueblo de alguna manera escuchase a lo mejor esas historias de esta persona. Ay, este fue el que escupió el pez. Ah, sí, pero esto lo contó el pescador aquel que él predica y él es siervo, él es israelita, él es judío, él es cristiano. Y algo tiene que haber, ese Dios tiene que ser algo real en su vida porque es imposible que haya sobrevivido y haya salido así, tan campante del estómago del pez, ¿no? Entonces nos adentramos en el Nuevo Testamento y vemos en Lucas capítulo 11, de 29 al 32, y Jesús mismo hace mención de Jonás diciendo, Jonás fue una señal para los ninivitas. ¿Una señal de qué? Lo leemos en Mateo, el capítulo 12, del 38 al 41, donde el Señor habla de la señal del profeta Jonás, como su supervivencia durante 3 días en el estómago del gran pez y cómo él la relaciona, cómo hace relación Jesús en esa lectura de Mateo con su propia resurrección de la muerte. ¿Vale? De alguna manera, ellos, al Jonás llegar a la ciudad y pero proclamar este relato, habían escuchado, como les digo, ¿no? Esa milagrosa salida del pez vivo, de cómo fue todo su periplo, ¿no? Para que ser tragado y volver a ser escupido. Entonces, pues simplemente por ese simple hecho y el poder de la palabra de Dios que muchas veces y lamentablemente nosotros ponemos en duda y no somos capaces de aferrarnos a ella, de creer en ella y descansar en ella al 100%,
cómo esa pequeña palabra, ese pequeño tiempo de profetizar, ese pequeño tiempo de hacer ese llamado, en ese corto lapso de un día nada más que habla la palabra, tanta gente y toda esa ciudad pudo llegar a convertirse, siendo después portavoces uno de los otros. Vemos que Jonás no recorrió todo, pero toda la ciudad de Nínive se convirtió, porque iba pasando de boca a boca, de boca a boca, de boca a boca, y la boca a boca y la palabra que iba llegando era palabra viva y eficaz, era predicación pura, pura real, ley y evangelio. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque si no va a haber destrucción, ¿no? Pero bueno, hablamos de que también había eh, quizás preámbulos mediándose allí en todo esto. Entonces, vemos ese maravilloso poder que tiene la palabra de Dios. Un profeta desconocido totalmente, atraviesa situaciones difíciles y simple y llanamente sale de ese pez, ora, se arrepiente, inicia su caminar y siendo instrumento de Dios, proclama lo que Dios le dice que debe proclamar y así lo hace y la gente de manera inmediata se arrepiente, se quita sus vestiduras, hace las muestras de aquella época de arrepentimiento, que era rasgarse las vestiduras, vestirse con ropa de animales, como dicen ahí, y ayunar, dejar de comer, de beber, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, también está la otra parte que dice que animales y ni personas, ni animales, ni ovejas, ni bueyes, todos revistan lo de esto. Entonces ya, pero bueno, los animales no tienen pecado. ¿Por qué los animales han de también vestirse o pasar por esta señal de arrepentimiento? Y esto normalmente lo hacían porque en la antigüedad las propiedades eran consideradas parte de la misma persona, ¿no? No es que fuera eh, literalmente, pero sí se consideraba que eran parte. Entonces, pues bueno, el animal como era propiedad de su dueño también debería estar mostrando, siendo un instrumento para esa muestra de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque también hacen alusión a que si estaban sin comer y sin beber, su muestra de desagrado es balar, cacarear o lo que sea que hiciera el animal que tuviera. Entonces eso aumentaba la muestra y el ruido, por decirlo de alguna manera, que se hacía en muestras de arrepentimiento, ¿no? Y usar ropa de sacos, sabemos, los sacos de la antigüedad se hacían normalmente de pieles sin curar, sin curtir, sin quitarle los pelos. Entonces, pues también eso era una muestra, ¿no? de, del arrepentimiento que estaban voluntariamente aceptando. Jonás en ningún momento de la lectura leemos que diga, vístanse de silicio, rájense la vestidura, pónganse los sacos con los pelos para adentro para que les piquen y tal. No, arrepiéntanse. Y ellos consideraban que la mejor forma de mostrar su arrepentimiento era esa, hacer ver que realmente estaban dispuestos a hacer esa muestra por su verdadero arrepentimiento. Entonces, para que se quitaran también la rapiña, la injuria, el pecado de sus manos, ¿no? Entonces, sabemos de que todo esto no pudo haber sido hecho por voluntad humana, sino por la fe que fue creada en ellos. Porque si el arrepentimiento no va unido con la fe, no es un arrepentimiento completo, sino que es un arrepentimiento ficticio, un arrepentimiento ni siquiera se puede decir a medias, ¿no? Entonces, ellos por su cuenta, todo y cada uno de los ninivitas, pregonaron su ayuno. Ellos cumplieron lo que el edicto que había antes de que el rey lo decretara como edicto, ya ellos todos, era un acto espontáneo de su arrepentimiento, quien también pues sirvió de muestra para que el rey se arrepintiera y creara ese edicto para que todos
todo y cada uno de ellos volvieran eh, a, a su arrepentimiento y se volvieran de su mal camino, de la violencia, de la injuria, de la rapiña que había en sus manos, como señal de arrepentimiento. Es un reconocimiento que está haciendo, que está llamando el rey, porque sabemos de que esta parte la puso el rey, de no solo el pecado, sino también de la maldad, la violencia, todo lo malo que hacían las manos y que eran, si recordamos a los reinados asirios, sabemos que eran un pueblo que era guerrero, luchador y bueno, hacía, en su época fue bastante arremetedor contra el resto de los pueblos. Y clamen a Dios fuertemente, les decía el rey en su edicto, clamar a Dios fuertemente. ¿Para qué? Para buscando que ese Dios que habían encontrado recientemente, ese Dios que habían podido ver, podido escuchar en esas palabras de Jonás, aceptara su confesión de pecado y les perdonara. Porque como dice la cita bíblica, y quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, se apartará del ardor de su ira y no perezcamos. Palabras que son importantes para entender el arrepentimiento del pueblo de Nínive. Porque este quién sabe no es como, bueno, ahora va, veremos a ver, ¿no? Sino es esperanza. Es como, tenemos que arrepentirnos porque, oye, hay algo que me dice que Dios se va a volver de ese mal, ¿no? Y no es que Dios se arrepienta en el sentido de un arrepentimiento como nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿no? Es como ese arrepentimiento de hacer el mal o simplemente de frenarlo y se puede, mira, viendo la actitud, ya esto que había prometido hacerlo, no lo voy a hacer porque se han convertido. Si estudiamos la historia de Nínive más adelante, vemos que 150 años o algo así más adelante, la ciudad fue destruida. No por Dios, pero fue destruida. ¿Cuántas personas de las que estaban ahí ese tiempo después se mantenían fieles a este Dios al que habían conocido, al que se habían entregado y al que habían mostrado por su arrepentimiento esa fe que les hacía buscar de él? No lo sabemos, ¿no? Pero fue destruida la ciudad después, ¿no? Entonces ese arrepentimiento hay que verlo desde ese punto de vista. Y el libro, el profeta Joel, lo dice muy claro en Joel 2, del 12 al 14, dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es clemente, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, y presto a revocar el castigo. ¿Quién sabe si se volverá? ¿Quién sabe si se volverá? Y a día de hoy lo podemos ver, como Dios se ha vuelto de su castigo. Vamos, hermanos, la paga del pecado, lo dice Dios una y otra vez en su palabra, es la muerte. Mas la dádiva, ¿cuál es la dádiva? La nueva vida que nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, aunque el pecado sigue estando latente, aunque el pecado sigue siendo la marca que tenemos todo y cada uno de nosotros y por el cual vamos a llevar y a llegar, perdón, a la muerte física, si nos mantenemos fieles a lo que Dios nos pide que nos mantengamos fieles, confiamos, descansamos en Él, Él se arrepiente, se retracta, como dice aquí, revoca el castigo justo que merecíamos, que es la muerte eterna, y nos concede todo lo contrario, la vida eterna. Esa es la mayor muestra y demostración de cómo Dios revoca. Sigue estando allí, sigue estando latente, porque si pecas y no te arrepientes,
sabes cuál va a ser tu castigo final. Lo conoces por lo que Dios te ha enseñado en tu palabra, en su palabra. Entonces, es lo mismo que le pasó a en aquella época, ¿no? Que quizás cuando estudiemos más adelante el siguiente capítulo, eh, eh, vemos que Jonás se enoja un poco, ¿no? Porque, oye, me dijiste que predicara esto y ahora estás haciendo esto, entonces, ¿qué pasa, no? Pero bueno, eso es es para otro estudio, no voy a hacer, ¿cómo se llama eso? En fin, no les voy a contar el cuento. Entonces, eh, puede haber y podemos pensar si el arrepentimiento de Nínive pudo haber sido sincero o no, si realmente llegaron a arrepentirse todos, si esto psicológicamente tuvo algún efecto, el ver tanta gente, entonces todos los demás lo hacían por imitación. No lo sabemos. Dios dice en su palabra que se volvieron. Dios dice su palabra y vio Dios que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Nosotros no podemos juzgar ni dejar de juzgar porque el libro de Jonás son breves páginas, pero está escrito en la palabra de Dios y para nosotros lo que dice la palabra de Dios es lo que está expresado allí. Se convirtió toda la ciudad de Nínive, se convirtió el rey, se convirtieron los príncipes, se convirtió todo lo que estaban alrededor. Y es un arrepentimiento mostrado. Jesús también lo dice en Mateo 12:41, para completar la lectura pasada. Jesús dijo muy simplemente, los hombres de Nínive se arrepintieron por la predicación de Jonás. Él no menciona fe, él no menciona creer, está simplemente usando la palabra que lo abarca todo. Se arrepintieron por la predicación de Jonás. Se arrepintieron en el sentido amplio, en el sentido verdadero, que es el pesar por el pecado y con la fe en ese perdón, en esa esperanza de que arrepintiéndose, Dios iba a concederles el perdón. Dios iba a retractarse del castigo que había prometido. No dice que creyó, o Jesús no dice que por la fe de los ninivitas, o no, los hombres de Nínive creyeron a Dios en el amplio sentido de la palabra, con arrepentimiento y fe. Es como la misma fe de Abraham, inclusive. Abraham ciegamente seguía lo que Dios le decía y ellos siguieron, los ninivitas, lo que Dios les dijo a través de Jonás. Se arrepintieron y Dios tuvo en cuenta esa fe y ese arrepentimiento de los ninivitas para volverse atrás. Y vio Dios lo que hicieron. Él siempre normalmente tiene que haber una acción externa como una demostración, ¿no? De ese acto, de esa nueva voluntad, de esa intención de querer cambiar, ¿no? Sabemos de que cuando nosotros nos arrepentimos, eh, no vemos nuestros corazones. Simplemente hacemos el acto, hacemos nuestra confesión de fe pública en nuestros servicios divinos, recibimos la Santa Cena y todo ello. Pero normalmente en aquella época, y el bautismo también, perdón, es el acto de esa fe y la comunión del recibir el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo allí en la Santa Cena, es un acto también que de vista es como una forma de llamar la atención de que estamos acudiendo, ¿no?, a esta cena. Entonces, en aquel tiempo, como decía el libro de Joel anteriormente, pues bueno, la gente se vestía de sílice, se rasgaba. Era una demostración como el Job también, cuando le pasaron todas las penurias, se raspó la cabeza, se rasgó las ropas, se arrojaba ceniza en el cuerpo, etcétera, 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 ¿no? Pero a Dios gracias porque
no solamente Dios veía ese acto externo que era interesante, importante para la predicación de a todas las otras personas, para el ejemplo de las demás personas, para que llegara hasta los oídos del rey y más allá, para que pudiera ser predicada ese arrepentimiento en todo Nínive, fue necesario esa parte visible, pero Dios veía el corazón, que es lo más importante, como vuelvo y digo las palabras de Joel, porque con ayuno y llanto, rasgad vuestro no vestido y convertido a Jehová vuestro Dios, porque es clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, porque Dios veía el corazón de los ninivitas y Él es el único que escudriña el corazón del hombre, pero no solo eso, sino también escudriña su mente. O sea, Él reconoció, Dios reconoce lo que ve en sus corazones, vio el pesar por sus pecados y su fe en esa esperanza que tenían de que Él se volviera de su pecado. Perdonó los pecados por la fe que tenían en esa esperanza de esa remisión, de ese castigo, de ese pecado. Y en resumidas cuentas, como lo vemos nosotros en el Mesías venidero, a nosotros ya lo vemos, pero ellos, todas las promesas que habían en el Antiguo Testamento siempre eran apuntando a ese Mesías venidero. Ellos, nosotros estamos convencidos por fe de que ellos se arrepintieron de verdad y de corazón y fueron merecedores de ese perdón de Dios. Fueron merecedores de esa esperanza, de ese retroceso de Dios, de ese castigo, y ellos pues gozaron de esa certeza y de esa paz cuando vio de que pasó ese tiempo y no cayó sobre ellos ningún castigo. Y eso reafirmó obviamente la fe de ellos para saber que habían profesado, que estaban profesando la fe en el Dios verdadero, un Dios amoroso, que les había perdonado, les había librado del mal que se les sobrevenía, usando la simple predicación, simple por decirla, simple en las pequeñas frases, no porque sea simple, porque es una poderosa predicación en una frase muy corta, muy sencilla, y vemos el maravilloso ejemplo. Y como les decía, es un libro de apenas 4 capítulos. Es 2 páginas de la Biblia nada más. Y vemos cómo dentro de esta predicación, cómo dentro de estas 4 capítulos, ocurrieron uno de los milagros de conversión más grandes, por no decir el más grande, habría que estudiarlo y buscarlo, de conversión en toda la palabra de nuestro Dios. Entonces, los ninivitas, al desistir ya de sus impiedades, todo y cada uno de ellos eran instrumentos de Dios para dar testimonio de su fe por medio de sus obras externas. Primero la fe y después las obras. Las obras sin fe son vacías. Entonces, las obras que ellos hicieron a posteriori, la obra que hicieron de rasgarse, de arrepentirse, de postrarse, de mostrar esa humildad de arrepentimiento, era una obra movida por la fe, la cual sirvió de instrumento para que todo esto fuera como una cadena que va engranando, 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 engranando y transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo toda esta bendición a todo el pueblo de Nínive. ¿Y esto por qué? Porque como dice Romanos 14:23, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y si esto hubiese sido pecado porque no provenía de la fe, entonces, como toda una ciudad, todo un reinado, con su rey y sus príncipes, se convirtieron al Dios de Israel, ¿no? Porque cuando existe impureza en el corazón y el corazón es infiel, ese corazón no es capaz de complacer a Dios. Y por eso decía que no sabemos cuántos de los que se arrepintieron en ese momento siguieron a Dios o fue un arrepentimiento sincero, ¿no? Pero
vemos que Dios actúa de maneras súper extrañas. Y si nos retrocedemos también al libro de, no me acuerdo el nombre, a Lot, el sobrino ah, la historia de Lot. Sabemos de que estaba intercediendo por él, que por favor no destruyera la ciudad, que si había aunque sea 10, si había aunque sea tal. Y Dios le dijo, mira, porque son tu familia, los voy a perdonar, pero que no miren atrás, etcétera, 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 ¿no? Y, pero Dios estaba dispuesto a revocar su castigo si encontraba tantos justos, ¿no? Pero bueno, entonces, no importa lo espléndido que puedan ser las obras. Dios vio el corazón de los ninivitas o del 99% de los ninivitas o del 70% de los ninivitas, vio fe en el corazón de los ninivitas y dijo, esto va a ser pie para que muchos otros más ninivitas y otros paganos que vengan a Nínive escuchen de Dios y puedan escuchar ese mensaje, puedan escuchar esa palabra, se puedan arrepentir y se puedan volver de su mal camino. Entonces, no importa lo espléndida que puedan ser tus obras, pero si son vacías, si no son con fe y tu corazón es infiel, esa obra no va a tener ninguna prosperidad, no va a llegar a ningún lado, no va a florecer, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es el que a través de Jesucristo, cuando nos los envía, nos declara esto a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras vidas, y lo vemos también obrando en en toda la Sagrada Escritura, como obra incluso desde el capítulo de Caín y Abel en el libro del Génesis, ¿no? Cuando eh, pasó lo que pasó y una obra grata y una obra ingrata, un sacrificio grato y un sacrificio ingrato, un sacrificio de corazón y un sacrificio esplendoroso. Eh, y ¿Cuál fue el sacrificio que agradó a Dios, ¿no? Entonces, resumidamente hablando, amados hermanos, vemos que la palabra de Dios es la que hace la obra. Dios usa sus instrumentos en su debido momento y al tiempo que Él tenga previsto y, y no debemos dudar, ¿no? De esa palabra poderosa de Dios. Este libro es un reflejo, lo digo, son 4 capítulos nada más y vemos como estos 4 capítulos y con frases sencillas, una frase humilde, una frase simple, eh, pero una frase mandada por Dios pudo tener y tuvo la magnitud y el alcance que tuvo esta predicación de Jonás, ¿no? Ahí en Nínive, desde sus inicios inclusive. Desde sus inicios con simplemente 4, 10 o 20 marineros que estaban allí en el barco con él y haciendo su declaración de la fe que él profesaba, eh, ya Dios obró la fe en los corazones de todos esos marineros y a posteriori pues también Dios obró la fe en los corazones de todos esos ninivitas al querer escuchar esta palabra, primero al tener el oído presto para escuchar esta palabra, al querer escuchar esta palabra y al dejar esa vida, al ser estremecidos y mostrar su arrepentimiento visiblemente, pero también un arrepentimiento del corazón.